Muy bien, vamos a ir dando inicio a esta interesante conferencia para ir viendo cómo vamos avanzando en torno al Código de los Derechos del Niño a nivel de nuestros diferentes países y nuestros países vecinos, y capaz también nos sirven de ejemplo, ¿por qué no, verdad? Porque nuestras problemáticas en Latinoamérica son muy parecidas. Esta noche reciban el cordial saludo del Centro Latinoamericano de Trabajo Social, a nombre del Consejo Directivo, y le damos la más cordial bienvenida a la maestra Hilda Triana Reyes y obviamente a todas y cada una de las personas que se vienen conectando a esta importante conferencia. A manera de reflexión, señalamos que hace 35 años se aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño, un 20 de noviembre. Es una de las leyes internacionales más importantes y por ello, en el transcurso de este mes, el Centro Latinoamericano de Trabajo Social, a través de uno de sus núcleos temáticos, que es el núcleo temático de niñez, adolescencia y familia, más conocido como NIAFAN, hemos ido presentando conferencias y un importante panel con el objetivo de continuar sensibilizando a la familia, a los cuidadores, a las autoridades, a los operadores de justicia y a nuestra sociedad en general sobre la necesidad de comprender que los niños, las niñas y los adolescentes son sujetos de derechos, teniendo presente que se encuentran en proceso de desarrollo. Debemos promover, como dice la Convención y el Código, la ley peruana, la no discriminación, la primacía del interés superior del niño. Cuando haya una decisión que tomar, hay que pensar en el bienestar del niño o de la niña, la garantía de la supervivencia de los menores y el pleno desarrollo y participación. Hemos avanzado muy poco, poquísimo, poquísimo. Hemos estado haciendo algunas revisiones, unos análisis críticos en el panel que hemos desarrollado y la verdad, como decía uno de los expositores, todavía no nos hemos puesto, pero ni la camiseta de cómo es entender a este grupo humano que es tan vulnerable. Sin olvidar, obviamente, que ellos también son sujetos de deberes, ¿no? De acuerdo a sus determinadas edades. Nuestro reto, nuestro compromiso debe ser trabajar fundamentalmente por la prevención, tratando de cambiar nuestros pensamientos autoritarios, jerarquizantes, que afectan y deterioran la autoestima de nuestros chicos y chicas. Y si tomamos en cuenta que la autoestima es la base de la personalidad, ¿qué es lo que estamos preparando como futuros o como personas, como ciudadanos, ¿no? Y obviamente todo ello afecta a las relaciones interpersonales y sentimos que las situaciones de violencia, de maltrato se incrementan y sentimos también que lamentablemente la violencia entre ellos en las escuelas se está produciendo de manera increíble, ¿no? Se está incrementando y obviamente la familia tiene un rol fundamental para ello, para la formación de la personalidad de nuestros niños y de nuestras niñas. Esperemos que esta noche, al compartir sus experiencias, su conocimiento, nuestra querida colega desde México pueda compartir también con nosotros algunas enseñanzas. ¿Por qué no? ¿Verdad? Estamos para ello. Entonces, nuestra querida maestra Hilda Triana Reyes tendrá a su cargo la conferencia Aplicación de las Políticas de Estado en favor de la niñez y adolescencia en la Ciudad de México. Brevemente, su CV, no su hoja de vida, ¿verdad? Ella es licenciada en Trabajo Social, es maestra en Psicoterapia Familiar y de Pareja, se ha desempeñado como secretaria ejecutiva del CIPINA. ¿Nos explicas ello, por favor, porque no lo conocemos? Municipal de Valparaíso, Zacatecas, en México. Es socia fundadora y actualmente presidenta del Colegio de Trabajadores Sociales del Estado de Zacatecas en su país natal. Nuestra querida maestra Hilda Triana Reyes tiene 45 minutos, pero si se pasa no hay problema porque creo que en el diálogo también vamos a encontrar una riquísima participación de quienes nos están acompañando esta noche. Muy bien, maestra, usted tiene el micro y todo el campo para poder compartir con nosotros aquello que quiere compartir, valga la redundancia. Muchísimas gracias, estimada maestra Ernestina. Muchísimas gracias por la invitación y gracias a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Creo que
el tema de niños, niñas y adolescentes es un tema de suma importancia, ¿sí? Y un tema en el que trabajamos, pues muchos colegas, trabajadores sociales. Vamos a ver este tema tan importante como usted lo comenta, maestra Ernestina. Y para empezar, me gustaría, compañeros, que ustedes se pusieran. Fíjense que somos muy dados los trabajadores sociales a estarnos capacitando, a estarnos trabajando, pero a mí cuando trabajo con los grupos de colegas, siempre les pido que por favor, todo lo que vayamos a hablar el día de hoy, lo vean desde ese yo, desde en primera persona, ¿sí? Porque yo creo que es importante mm, no ver los toros desde la barrera. Y ahorita lo vamos a explicar, porque acuérdense que aparte de trabajadora social, pues soy terapeuta familiar. Entonces, sí me gustaría que se llevaran un aprendizaje, sí, pero personal. Porque a veces decimos, oh, sí, como el vecino, como el compadre, como el amigo, sí, pero ¿qué hay desde nosotros mismos? Vamos a empezar haciendo una dinámica bien rápida. Todas las personas que nos acompañan el día de hoy me van a poner en el chat rápidamente cuál es su profesión y en dónde trabajan. Tenemos 2 minutitos. Adelante. A ver. Nancy, Instituto Nacional Materno Perinatal. ¿Es trabajadora social, Nancy? Por lo general, sí. Trabajadora social en CELATS. Trabajadora social asistencial. Abogada postulante. ¿Mm? Litigante particular. ¿Quién más? A ver. No nos dejen solas porque estas tecnologías son bastante complicadas, ¿verdad, maestra Ernestina? Sí. Pero nos Nos ayudan ayuda, a aproximarnos de vez en cuando. exactamente, pero de repente nos sentimos muy solas por aquí. Es verdad. Sobre todo cuando todos tenemos apagado Así es, que no sabemos si nos están viendo, si están de acuerdo. Esto de la tecnología. Ujú. En el instituto actualmente soy maestrante en trabajo social. Ajá, ok. ¿Quién más? ¿Quién más? Bueno, licenciada Marlene, licenciada en trabajo social, labora en el Hospital Nacional San Bartolo. Un psicólogo por ahí, Ujú. Tania. No nos dices, Tania, que si eres trabajadora social. Ah, sí, bueno, se me fue. En la ¿Quién más? Universidad de San Antonio de Abad del Cusco trabaja. Ok, perfecto. Entonces, permítame un segundito, me quiero conectar también con el teléfono para estar viendo sus mensajitos porque en la computadora quiero ponerles la presentación. Ujú. Me dicen por favor si se ve. Se ve perfecto Excelente. y se escucha también. Muy bien. Entonces vamos a avanzar. Les comentaba que para iniciar esto vamos a hacer un ejercicio bien importante, ¿sí? Y es importante que lo hagan. ¿Por qué pregunté en qué trabajan? Sí, bueno, primeramente para ver si están aquí, no nos hagan trampa. Y enseguida, pues para ver si ustedes trabajan con niños, niñas y adolescentes. La otra pregunta importante que no me la van a contestar, pero que la van a pensar, es si ustedes en casa tienen un niño, una niña, sea su hijo, su sobrino, su nieto, ¿sí? Piénsenlo, ¿sí o no? Y enseguida vamos a responder esta pregunta, ¿sí? ¿Cuál es tu concepto de niño y de niña? Respóndansela, como no nos van a decir nada aquí en el chat,
Entonces ustedes respóndansela con toda la sinceridad, ¿sí? Eso es bien importante. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros trabajamos con niños, ¿sí? Pero muchas de las veces nosotros mismos no tenemos introyectado un buen concepto, ¿sí? O nosotros mismos tenemos un concepto negativo de lo que es la niñez y no lo sabemos, o sí lo sabemos, pero no lo tenemos este, trabajado ese punto. Y entra también con mi tele. Entonces, ya lo respondieron, levanten la manita todos, los que ya se respondieron esas preguntas. ¿Tienen en casa un niño, una niña? Sí, ¿Cuál es su concepto? ¿Ok? Quiero ver las manitas por ahí. las que se puedan ver. Sí, acuérdense que Ven. tenemos un emoticón Sí, que pero a es una veces no manita. funciona el emoticón. Ok, Vamos a ver si funciona. Ahí está. veamos, a ver si hay manitas. Sí, tenemos ahí manitas. Ok. Ay, ¿por qué se va para allá? Yo quiero allá mi manito. Ahí está, ya me pasó una lluvia de manitos. Ajá, exactamente. Eso es lo que queremos ver. Esas lluvias de manitas, que esa es la forma, la nueva forma de estar interactuando, ¿verdad? Conocer todas las herramientas que tenemos en el Zoom, pero esa es otra historia. Ok, rápidamente les voy a platicar porque tenemos poquito tiempo, ¿sí? Lo que ha sido esa concepción de la niñez a través del tiempo. ¿Por qué? Porque quiero decirles que aunque seamos trabajadoras sociales, aunque seamos profesionistas, aunque trabajemos con niños, a veces desconocemos hasta los derechos de los niños, ¿sí? No importa si son abogados, no importa si son psicólogos, no importa si son trabajadores sociales. Por ahí lo comentaba la maestra Ernestina al inicio, como que todavía no hemos logrado dar el brinco, ¿sí? Mm. Por eso yo considero que esta sesión es tan importante porque la tarea que tenemos es introyectar desde nuestro propio yo cuál es nuestro concepto de niño y de niña. Fíjense que ha sido bastante complicado los que trabajan con niños, dar ese brinco a que el niño sea un sujeto de derecho. Ahorita lo vamos a ver por qué, ¿sí? Entonces, queremos cambiar muchas situaciones afuera, pero nos estamos dejando a nosotros mismos de lado, ¿sí? Entonces, por esto creo que este objetivo es bien importante el día de hoy para entender todo esto. Avanzamos. Quien tenga una duda, una pregunta, un comentario, creo que sería al final, ¿verdad, maestra? Sí, pero pueden escribir por el chat, por favor, me Nos pueden olvidé. escribir por el Sí, chat, porque a veces avanzamos y sí, como que se nos pierde. sí. Entonces yo siempre les digo que sí pueden hacer las preguntas. Ok, continúo. Mm, vamos a hacer un recorrido muy, muy rápido por lo que ha sido la concepción de la infancia, ¿sí? Yo creo que esta parte es muy, muy necesaria al momento de trabajar con este tema. Mm, ahí está, para quitar la pantalla y ver. Bueno, se dice que permítame porque creo que ya le moví. Ahí está la uno. Ahí está la uno, Sí, infanticidio. sí, sí, sí es. Sí, se dice que en la antigüedad, pues tenemos lo que aproximadamente en el siglo IV, lo que era el infanticidio, ¿sí? Fíjense por qué es tan importante entender esta lucha que se está haciendo, porque cuando llegamos a trabajar a las escuelas, cuando llegamos a trabajar en instituciones, cuando trabajamos con las familias que atendemos desde trabajo social, tienen unas concepciones muy equivocadas y nosotros a veces no entendemos. Pues yo creo que con este rápido recorrido vamos a entender un poco por qué esa dificultad para entender a los niños como sujetos de derecho. Fíjense, los niños eran considerados propiedad de sus padres y por lo tanto eran como un bien,
ellos podían decidir sobre la vida de los niños. Si existía algo de incomodidad con uno de estos niños, pues se optaba por asesinarlos. Y no había ningún tipo de sanción, ¿sí? Ya que estos niños, pues eran considerados propiedad y deshacerse de los niños, pues era una práctica común y era una práctica aceptada. En los egipcios era un honor que los hijos fueran devorados por cocodrilos. Los fenicios se sacrificaban en eventos especiales. Hay un libro por ahí que se llama Azteca, Sangre Azteca, ¿sí? Es un libro eh, este, creo que el autor es mexicano, ahorita les digo cómo se llama ese autor, pero él habla de que los aztecas también sacrificaban a los niños, ¿sí? En esos rituales. Y para las familias, pues era un honor, ¿sí? Que sus niños fueran elegidos para sacrificarlos. Los persas dejaban a eran dejados los niños con sus madres hasta los 5 años, para que los padres no sintieran apego en caso de que murieran. Y los espartanos, pues tenían un comité. Este comité elegía a los bebés que eran más aptos, más fuertes, más bellos, para que el Estado los educara. Y los que eran débiles, los que tenían alguna malformación, alguna discapacidad, o no eran tan agraciados físicamente, pues eran arrojados a un acantilado. Brincamos a la otra. Tenemos la 2 y ahí estamos hablando del siglo IV al siglo XIII aproximadamente, ¿sí? Aquí se dice que se reconoce que los niños tienen alma, ya no se pueden simplemente asesinar, así que se opta por el abandono, que de la misma manera pues es un infanticidio, ¿sí? Pero menos directo, según pensaban ellos. Pues se dejaban a los niños a su suerte y a la supervivencia. Imagínense, si los seres humanos somos los seres vivos que dependemos totalmente de otro cuando nacemos para, para sobrevivir, ¿verdad? En la Edad Media se azotaban a los niños como una forma de quitarle la maldad, ¿sí? Asimismo se podían entregar a monasterios y conventos. Aquí se descubrió la importancia de la lactancia. Pero también en esta época, pues los niños se negociaban como mercancía y se les obligaba a casarse a los 12 años. ¿Dónde lo hemos escuchado, verdad? Tenemos la ambivalencia, que es a partir del siglo XIV al siglo XVII aproximadamente. No tienen los niños un lugar específico en la sociedad, por lo que se les involucraba en actividades para adultos. Eran esos adultitos chiquitos, ¿sí? Se les consideraba además responsables de sus actos y pues los castigos físicos eran comunes para educarlos, para evitar comportamientos que no eran deseados, pero también para descargar la frustración y la ira y el enojo de los adultos de su entorno. ¿Sí? Aquí en esta época pues aparecen los primeros tratados sobre la infancia. Hablamos del Renacimiento después y aquí exigía la educación obligatoria para niños y niñas hasta los 12 años, pero no para aquellos que eran abandonados. Ujú. Educación superior en esta época, pues solo se reservaba para los varones de clase alta. Y aquí los castigos eran bien vistos. En México, no sé si también ahí en Perú, hay un dicho, ¿sí? O había un dicho que decía que la letra con la sangre entra. Entonces era muy común que a los niños se les, se les castigara. Y quiero decirles que incluso, no sé, ustedes hagan un poquito de memoria. Cuando yo estaba en la escuela, yo tengo ahorita 52 años, ¿sí? Y cuando yo estuve en la primaria, era muy común que si llegabas tarde, este, el maestro te pegara en las manos. ¿Les pasó a ustedes? Y había papás que llegaban y le decían al maestro, yo lo recuerdo perfectamente, aquí le entrego a mi hijo con todo y pompitas, Mm. ¿sí? O con todo y nalguitas, pues para que lo corrija. Dice Carlos López que sí le pasó también, ¿sí?
Entonces, era bien visto, fíjense qué triste. La educación superior solo se reservaba para los varones de la clase alta, ¿sí? Las niñas de familias pobres eran entregadas como sirvientas a familias pudientes desde los 6 años. Dice Rosa Gutiérrez que se castigaba al niño con férulas, ¿ok? Fíjense, hay por ahí un libro que se hizo en la Escuela de Terapia Familiar de Zacatecas, por esto que dice aquí que las niñas de las familias pobres eran entregadas como sirvientas a familias pudientes. Aproximadamente en esa época, los niños aprendían, pero oficios, ¿sí? Y por ahí hay una historia, en ese libro que les comento de terapia familiar de Zacatecas, donde los niños eran entregados a los herreros, a los carniceros, a los zapateros, ¿sí? Para que ellos aprendieran y eran educados desafortunadamente pues con maltrato. Había niños que incluso pues llegaban a fallecer y, y era común, ¿sí? Por eso hablamos de esas concepciones que se tienen a través de la historia. Tenemos a la siguiente que es la intrusión en el siglo XVIII. Aparece el sentimiento moderno de la infancia. Ya los niños no son considerados como individuos a perfeccionar, pero por supuesto que hay una distinción entre adultos y niños, ¿sí? Surgen ramas de la medicina como la pediatría y empieza a disminuir la mortalidad, porque anteriormente se dice que la mortalidad era exagerada, la mortalidad infantil, y hay familias todavía en la actualidad donde de repente, aquí en México, donde de repente hay 2 Juanes o 2 Migueles. En México el nombre de Juan es muy común, ¿sí? Entonces, de repente dices que Juan el grande y Juan el mediano, y puede ser que hasta Juan el chico, ¿no? En familias con muchos integrantes. Y se dice que esto era porque no se tenía la certeza de que los niños fueran a vivir. Ok, en la ilustración se empieza a hablar de amor y de cuidado a los niños. Y aquí se reconoce, ¿se acuerdan que dijimos anteriormente que los niños se creía que eran malos, malos por naturaleza? Y se castigaba para corregirlos. Aquí se reconoce que los niños son muy buenos, ¿sí? Y que la sociedad es quien lo corrompe. Fíjense, en esta misma época aparece el concepto del kindergarten como un espacio para diferenciar a los niños más pequeños de los niños más grandes. Esto fue en Alemania. Y bueno, en la siguiente época fue la socialización, que fue desde el siglo XIX hasta mediados del siglo XX. Se enfoca a guiar a los niños y niñas hasta convertirse en adultos, se crean pautas educativas para apoyar la socialización entre ellos. Hay una preocupación por su, fíjense bien, protección, ¿sí? Aquí vamos más allá de los modelos caritativos. El consenso general es que deben de ser cuidados y la sociedad es la llamada a asumir este compromiso. Aunque el patrón de referencia pues sigue siendo el adulto y se sigue trabajando en modelos de perfeccionamiento. Y bueno, cuando nos vamos hasta lo que es la época moderna, pues entonces aquí nace la psiquiatría, ¿sí? Enfocada en niños y adolescentes. La mayoría de los tratados pedagógicos, sociales y económicos que involucran a menores de edad, pues se originaron en esta época, ¿sí? Y aquí mucho ojo, fíjense bien lo que yo les comentaba hace unos momentitos, muchos conceptos que conocemos tienen una visión cargada de términos negativos y de carencias, ¿sí? Todo esto legitimiza esa necesidad que muchos adultos e incluso profesionistas todavía venimos arrastrando, ¿sí? Échense un clavado en el concepto que ustedes tienen de niñez. En la actualidad, la mayoría de las personas jóvenes, ¿sí? Estoy hablando de 16, 17, 18, 19, hasta los 30, tienen la idea de que no quieren ser papá. ¿Han escuchado eso en su país? Díganme sí o no en el chat, por favor.
porque aquí en México es como una generalidad que nuestros jóvenes, dice Ernestina, sí, que nuestros jóvenes no quieren ser papás, porque de manera inconsciente Nancy también nos dice que sí. Hay una idea de que los niños dan lata, son estorbo, son difíciles, ¿sí? Entonces, fíjense que de manera inconsciente tenemos un concepto negativo de lo que son los niños, ¿sí? Entonces, pues se tiene esa idea de control y corrección punitiva y educación en la crianza. Dice la licenciada Rosa, baja la natalidad. Ok, entonces, de distintas formas nos representan a la niñez como, como un denominador, una visión construida desde un mundo adulto y definida como un no ser, ¿sí? La otra representación posible, pues son las infancias naturalizadas, que se reducen a ese plano biológico y primitivo, regido solo por leyes naturales, y que, como en la antigüedad, pues requieren tiempo para madurar, porque aún no están completos, aún no tienen individualidad. A partir del siglo XX, pues se utilizaron teorías que veían a los niños como incapaces, por eso deberían de ser cuidados, protegidos, tutelados. ¿Sí? Hasta aquí fue rápidamente lo que es esa lucha que se ha tenido para que los niños puedan ser considerados sujeto de derechos, ¿sí? Y aquí les empiezo a hablar un poquito. Bueno, primeramente les quiero comentar que México firma o ratifica la, la Convención sobre los Derechos de los Niños en 1990, ¿sí? Y bueno, podemos hablar de lo que son los derechos de los niños por ciclo de vida. Para eso, pues tenemos que reconocer que tenemos la primera infancia, desde los 6 meses, perdón, desde el nacimiento hasta los 6 años de edad, ¿sí? Y tenemos la edad escolar que nos la marcan desde los 7 a los 12 y la adolescencia, que sería lo que nosotros consideramos niñas y adolescentes en lo que es nuestras leyes de derechos, ¿sí? A quien nos estamos refiriendo, ¿sí? Aquí entramos con el enfoque de derechos. Esta rompe con las visiones de un estado de excepción que justificaba la discrecionalidad absoluta amparada con la idea de incapacidad total, ¿sí? Y que aquí podemos reconocer a los niños como personas completas, seres plenos y complejos como personas únicas que aportan y a los que les debemos de dejar participar, ¿sí? Y ahora, porque tenemos poquito tiempo, es esta parte de la historia de los derechos de los No, no hay niños. problema con el tiempo, maestra. Ah, ok. Tranquila, sí. Ay, yo voy corriendo, maestra Ernestina. No corra, por favor, está bien ahí. Ok, muy bien. Entonces, hablando un poquito de esta historia de los derechos de los niños, que es bien importante que nosotros, como profesionistas, como trabajadores sociales, como psicólogos, como abogados, los reconozcamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nosotros no sabemos cuáles son los derechos, cuál es la historia, cuál es la lucha que se ha tenido de las infancias, pues no vamos a poder defender, ¿sí? A los derechos de los niños, porque nosotros mismos lo vamos a ver desde fuera, sin introyectar todas estas luchas, ¿sí? Entonces, un poquito de lo que es la historia de los derechos. Hablamos de la Declaración de Ginebra desde 1924, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue en 1948 en París. Aquí se reconocía este, de la dignidad inalienable de los seres humanos, pero en el artículo 25 nos habla de que los niños necesitaban, aparte de esa dignidad, derechos especiales. Fíjense, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, bajo la ONU y tras la creación de la UNICEF, se retomó la preocupación por los derechos de la infancia, ¿sí? Y esto
culmina en 1959. Ojo, ¿sí? Porque entonces aquí estamos hablando de la Declaración de los Derechos del Niño, ¿sí? Que es un, un punto, un parteagua muy importante. Y esta Declaración de los Derechos de los Niños, pues nos hablaba de, de 10 derechos importantes, ¿sí? A la igualdad, a la protección especial, al nombre y nacionalidad, a la alimentación, vivienda, atención médica adecuadas. Aquí ya se empezaba a ver al niño, como lo comentamos, con esas necesidades especiales. A la comprensión, no solamente era lo físico, sino también lo, lo emocional, a la comprensión y al amor por parte de las familias y de la sociedad, a la educación gratuita y el derecho a divertirse y jugar, a la atención y ayuda preferente en casos de peligro, el derecho a ser protegido contra el abandono y el trabajo infantil, y el derecho a recibir una educación que fomente la solidaridad, la amistad y la justicia entre todas las personas. ¿Sí? Seguimos. En 1979 se declara en México el Año Internacional del Niño. ¿Sí? El 20 de noviembre del 89, la Convención sobre los Derechos del Niño es un instrumento internacional que da reconocimiento a los niños y que precisamente por ello se hace este ciclo de conferencias en el marco de, de los 35 años de esta convención. Y esta convención, hablando un poquito de ella, pues es un tratado internacional, ¿sí? Firmado en noviembre de 1989. Y ojo, fue adoptada por 196 países. México es uno de ellos y entra en vigor el 2 de septiembre en 1990. A través de esta convención, pues se enfatiza que los niños tienen los mismos derechos que los adultos, ¿sí? Pero aparte de tener los mismos derechos que los adultos, pues ellos requieren una protección especial, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque están en ese proceso, pero de crecimiento. Pero el niño, desde que nace, pues es un niño sujeto de derechos. Continuamos y en México, perdón, y en el año 2000, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba dos protocolos facultativos de la Convención y el tercer protocolo pues se aprueba hasta el 2011. ¿Cuáles son? Bueno, ¿qué son los protocolos facultativos? Pues son instrumentos que refuerzan las normas y obligaciones contenidas en el articulado de esta convención y que ofrecen una mayor protección y apoyo especial a los niños, niñas y adolescentes. ¿Sí? ¿Cuáles son? Pues eh, el protocolo sobre los derechos del niño en la participación de niños en conflictos armados. Desafortunadamente sucede en México, ¿sí? Muchos niños eh, son utilizados. Aquí en México no tenemos guerras, pero sí tenemos ahorita bastante problemas con los cárteles, ¿sí? Y pues varios de ellos tienen niños, ¿sí? Niños pequeños. Entonces, pues el protocolo va encaminado a esto. Tenemos otro protocolo que nos habla sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, ¿sí? Y tenemos el protocolo relativo a un procedimiento de comunicaciones. Son los tres protocolos facultativos. Considero que es bien importante esta siguiente diapositiva
porque aquí nos habla de la diferencia entre la declaración que ya hablamos y la Convención de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Fíjense, porque a veces nos confundimos, ¿sí? La declaración fue un documento que que detallaba una serie de derechos, pero no implicaba ningún compromiso por parte de los estados, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que esta declaración no era vinculante, ¿sí? Los estados que la firmaron no tenían obligación de respetar, pero la convención es un documento de acuerdo entre estados que sí tiene fuerza jurídica y que sí es vinculante, es decir, obligatoria para los estados que lo firmaron, ¿sí? Entonces, diferencia entre declaración y convención de los derechos de los niños, pues la declaración no los obliga, perdón, sí, la declaración no los obligaba y la convención obliga a los estados que firmaron este acuerdo, ¿sí? Y rápidamente les platico de los principios general- generales de esta convención, ¿sí? Pues primeramente a la no discriminación, a, a obedecer el principio del interés superior del niño, lo decía la maestra Ernestina al inicio, ¿sí? Es primero el niño, ¿sí? Ante todo, primero es el bienestar de los niños, el derecho a la vida, supervivencia y desarrollo, el derecho del niño a expresar su opinión y ser escuchados. No sé si ustedes, creo que no los veo, pero creo que hay gente muy joven, ¿sí? Y acuérdense que anteriormente los niños, o cuando yo fui niña, hace poquitos años, ¿sí? Yo no teníamos permitido expresar o hablar, sobre todo cuando estaban hablando los adultos, ¿sí? Que nos decían, usted cállese. Yo recuerdo mucho en alguna ocasión, a ver, los que recuerden eso, también pónganme una manita o un sí en el chat, ¿sí? Porque creo que lo vivimos. Yo recuerdo mucho una ocasión en una reunión, ¿sí? En una fiesta, no sé qué era, que estaban platicando dos personas y llegó una niña y dijo, oh, sí, lo vi. Dice Juana que sí es cierto, ¿sí? Ella comentó algo o reafirmó algo que comentó la mamá y de repente nada más vi que le dio una cachetada, una bofetada, ¿sí? Entonces, creo que ahí cambiamos, ¿no? Cambiamos o intentamos cambiar, ¿sí? Y escuchar al niño en ese derecho de opinar y y de ser respetada y tomada en cuenta su opinión, ¿sí? Dice Marcela, perdón, sí, y siempre se nos decía que era plática de adultos, aunque fuera sobre ti, ¿sí? Tú no tenías derecho a opinar. Entonces, estos son algunos de de estos derechos. Como principios generales que deben de tenerse en cuenta para interpretar, aplicar y hacer respetar los demás derechos de la Convención. Estos principios los vamos a encontrar a a todo lo largo de la Convención, ¿sí? Entonces, mucho ojo. ¿Cuáles son? No discriminación, interés superior del niño, el derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo, y el derecho del niño a expresar su opinión y ser escuchado. ¿Sí? Qué importantes, ¿verdad? Y qué importantes cuando nosotros este, lo vivimos, por lo menos yo, ¿sí? Y yo digo que qué importante porque pues ahora podemos escucharlos a los niños en sus opiniones. Incluso las trabajadoras sociales que tienen la oportunidad de trabajar en algunos sistemas para la restitución de los derechos de los niños, es valioso escuchar a los niños, ¿sí? Hay un, les voy a hacer una recomendación. Vamos a empezar con las tareas, maestra Ernestina. Muy bien.
En el Netflix no sé si le suena Netflix, ¿sí? Sí. Ok, es una plataforma de streaming. Hay una serie muy pequeñita que se llama Justicia para Gabriel. No sé si ya alguno de ustedes la vio, ¿sí? Ujú. Es una, es un caso de la vida real, ¿sí? De maltrato hacia un infante. Esto se da en Estados Unidos. Acuérdense que Estados Unidos es uno de los países que No no ha firmado. ratificado, Mm. ¿sí? Este, la, la convención. Entonces, se supone que ahí tienen departamentos de atención a los menores, pero ahí se incurre en muchas omisiones. Entonces, se las voy a dejar de tarea que la vean. Me parece que son, no sé si 6 capítulos o 4 capítulos, ¿sí? Y ahí vamos a ver claramente el, es- este derecho, ¿no? Y cómo nosotros decimos que somos personas preparadas y que somos profesionales y que tenemos el amor por los niños y de repente caemos en esas omisiones, ¿sí? Entonces, por eso es importante que nosotros entremos en nosotros mismos y observemos cuál es mi sentir, cuál es la, el concepto que yo tengo de niños, niñas y adolescentes, ¿sí? Y si necesitamos trabajarlo, hay que hacerlo, porque de alguna manera considero, como lo decía la maestra Ernestina, que no hemos avanzado porque no hemos empezado por nosotros mismos, Mm. ¿sí? Ok, tarea. Se las vamos a revisar, ¿verdad, maestra Ernestina? Yo creo que sí. Como a los Claro. alumnos, Mm. ver esa serie. Está muy triste. Yo le pensé mucho porque yo creo que algo que yo tengo como punto débil son los niños. Ay, me duele muchísimo. Y yo le pensé mucho para ver esa serie porque tenía idea de lo que trataba y dije, no lo voy a resistir, ¿sí? Pero cuando trabajo, sobre todo en capacitaciones sobre esto de los derechos de los niños, híjole, sirve muchísimo, ¿sí? El tener el conocimiento de este tipo es un documental, ¿sí? Y van a ver que les va a servir y nos va a poner a pensar qué hacemos nosotros como profesionales al momento de trabajar en esta área de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Ah, cómo me gustaría que después nos reuniéramos y platicáramos del tema para Muy ver bien, qué pensaron, muy qué les bien. movió, ¿sí? Porque creo que sí vale la pena. Continuamos. La composición y funcionamiento. Ah, esto pues es hablando de lo que es el comité, ¿sí? Mm. La convención tiene en el artículo 43, pues nos habla del comité, que es un órgano internacional. Acuérdense que a los estados que ya firmaron, pues se les va a estar cuidando, ¿sí? De alguna manera, porque la convención pues sí los obliga. Entonces, para ellos se crea un órgano internacional que conocemos como el comité y que es el que supervisa a los estados parte para que estos cumplan eh, lo que se estipula en la convención. Está compuesto por 18 expertos que se dice que son personas que poseen altos valores morales y que están especializados en los derechos de los niños, ¿sí? Este comité supervisa la aplicación de los dos protocolos facultativos. Ujú. Jessica nos dice el derecho de los niños. Ay, es que se me van. Ahorita los leemos desde el chat, ¿sí? El comité supervisa la aplicación de los dos protocolos facultativos de la Convención relativo a la participación en los conflictos armados, a la venta de niños, prostitución infantil y utilización de niños en pornografía. Todos los estados partes, fíjense bien, deben de presentar al comité informes periódicos sobre la manera de cómo se están ejercitando los derechos, ¿sí? Inicialmente los estados deben de presentar un informe y a los 2 años, después de que ellos ya se adhirieron a la convención, y luego cada 5 años. El comité examina cada informe y expresa después sus preocupaciones y hace las recomendaciones al estado parte en forma de observaciones finales.
México tiene varias observaciones, ¿sí? Y desafortunadamente, cuando se vuelve a hacer una revisión, vuelve a tener las mismas observaciones, ¿sí? Y yo creo que muchos de los países están en la misma situación. Nos observan, nos observan, nos observan y no podemos avanzar, ¿sí? Seguimos atorados en este proceso y en esta lucha. Entonces, pues seguimos trabajando, pero, pero seguimos siendo observados y seguimos recibiendo desafortunadamente esas recomendaciones. Hay recomendaciones, no me acuerdo ahorita el número de la recomendación, que me llama mucho la atención que ha recibido México, que es el derecho de los niños a jugar, ¿sí? Porque los adultos creemos que el juego es una pérdida de tiempo, ¿sí? Y cuando el juego es tan importante para la vida de los niños y de las niñas, pero ¿qué creen? También para la vida de los adultos. Ese tema es muy bonito y bien interesante también, ¿sí? Pero ese se me ocurrió de repente porque creo que ha habido varias observaciones. No recuerdo si es la 14, ¿sí? Pero igual le indagamos ahorita. Y desde que México ratificó la convención en 1990, ha realizado importantes esfuerzos para que se aplique de manera óptima y para que se generen condiciones, ¿sí? Para que se pueda desarrollar el bienestar para cada niño y adolescente, ¿sí? Algunos ejemplos, pues es la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos de mexicanos. Esto es fue en el 2011. Establece que todas las decisiones y actuaciones del Estado deben de garantizar los derechos humanos y la protección de las personas, así como la del 2014, que obliga a las autoridades a velar por el interés superior de la niñez y al cumplimiento de sus derechos. ¿Sí? El 4 de diciembre del 2014 se publica en el Diario Oficial de la Federación en México la Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. ¿Sí? Aquí se reconoce a los niños como titulares de derechos, de conformidad con los principios de la universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. ¿Sí? Fíjense, la ley que nosotros tenemos en México, este, ahí en la diapositiva que tengo dice que la última reforma fue en enero del 21, pero en realidad la última reforma a la ley fue en mayo del 2024. Esta ley pues tiene 6 títulos, 154 artículos, 13 artículos transitorios. En aquel tiempo tenía 8 reformas adicionales, creo que la diapositiva no es la más reciente, y pues sus artículos eh, transitorios, ¿sí? Los principios rectores de la ley que tenemos en México es el interés superior del niño, de la niñez, ¿sí? Aquí como estamos hablando también, metiendo ya lo que es eh, todo lo de la equidad, pues entonces ya dice que el interés superior de la niñez, ¿sí? La universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad e integralidad de los derechos de los niños y adolescentes. Conforme lo dispuesto, fíjense, en los artículos 1 y 4 de nuestra Constitución, ¿sí? Desde la Constitución mexicana ya tenemos ahí adherido estos principios rectores, ¿sí? Así como los tratados internacionales. La igualdad sustantiva, la no discriminación. En México todavía tenemos algunos grupos originarios, ¿sí? Pues entonces aquí también hablamos de esa igualdad sustantiva y de no discriminación, ¿sí? La inclusión, el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo y la participación. Son los principios rectores
que yo creo que debe de ser igual en todos los países, ¿sí? Este, la i- interculturalidad, la, res- la corresponsabilidad de los miembros de la familia, sociedad, las autoridades, la transversalidad de la legislación, políticas públicas, actividades administrativas, económicas, culturales, la autonomía progresiva, el principio pro persona. Fíjense, qué importante es hablar de la autonomía progresiva, porque ese es como una lucha que se tiene cuando hablamos de los derechos de los niños, porque la idea que tenemos es que ellos no saben, ¿sí? Es que ellos no pueden, es que ellos son sujetos inacabados porque están en ese proceso de crecimiento, ¿sí? Y ahí es importante el principio de la autonomía progresiva, ¿sí? Por eso al niño le vamos a ir dando las libertades o las obligaciones que comentábamos de acuerdo a esa autonomía progresiva, ¿sí? Tenemos otro que sería el principio pro persona, el acceso a una vida libre de violencia y por supuesto la accesibilidad. Ujú. Y fíjense, dentro de nuestra ley, en nuestro título segundo, hablamos de los derechos, ¿sí? Esto lo tenemos en el artículo 13 y aquí se mencionan los derechos eh, de manera enunciativa, más no limitativa, ¿sí? Y volvemos a retomar los principios que ya habíamos comentado, que es el derecho a la supervivencia y el desarrollo y el derecho a la prioridad, ¿sí? Primero los niños, otra vez encontramos aquí el derecho a la identidad. Y a veces decimos, esto es demasiado repetitivo, pero ¿qué creen? Realmente tenemos niños que no son, que no se les está garantizando ese derecho al desarrollo. Esos niños que se quedan al último porque primero son los adultos, ¿sí? Tenemos en las comunidades eh, niños que ni siquiera tienen el registro de nacimiento, ¿sí? En alguna ocasión, ay, yo les digo que en una otra galaxia, porque a veces, pero aquí estamos muy lejos, ¿verdad? Porque les digo, es en otra galaxia, pero en alguna comunidad que me toca visitar, mm, nos reportan una niña que, pues que está quemada con cigarros en sus bracitos, ¿sí? Y cuando se intenta hacer algo, resulta que la niña no estaba registrada. Entonces, imagínense si llegara a pasarle algo a un niño que no tiene identidad porque ni siquiera está registrado, ¿sí? No existe delito porque el niño no existía, ¿sí? Porque con esa situación me encontré yo en un caso de una menor, ¿sí? Hasta que nos la trajimos en aquella comunidad, creo que en ese tiempo hacíamos hasta 6 horas de camino, ¿sí? Y hasta que pudimos ir por ella, traérnosla, registrar y darla en tutela con su, con su padre biológico. Entonces, no está por demás seguirlos repitiendo y repitiendo, repitiendo hasta que los entiendamos y hasta que los apliquemos, ¿sí? Derecho a no ser discriminado, derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral, derecho a la vida libre de violencia y a la integridad personal, derecho a la protección de la salud y la seguridad social, derecho a la inclusión de niños, niñas y adolescentes con discapacidad, ¿sí? Aquí en el sistema de educación sí tenemos escuelas de educación especial, ¿sí? Se llaman CAM, Centro de Atención Múltiple. Y dentro de las escuelas regulares tenemos espacios que se llaman de USAER, ¿sí? Que son espacios donde le dan atención especializada a los niños que tienen algún problema de aprendizaje, este, o de discapacidad, ¿sí? Hablando de lo que es la inclusión. Derecho a la educación,
derecho al descanso y esparcimiento, derecho a la libertad de convicción, ética, pensamiento y conciencia, religión y cultura, derecho a la libertad de expresión y acceso a la información, derecho a la participación. Este derecho me gusta mucho. Sí, no me quiero detener en cada uno de ellos, si no nos va a dar aquí la medianoche, maestra Ernestina. Soy muy habladora, pero me gusta mucho el derecho de participación, porque yo creo que permite visibilizar el pensar y el sentir de los niños, ¿sí? Anteriormente, em, no se le daba la libertad a los niños de participar y había una crítica bien grande porque en eventos que se realizaban para niños, los adultos eran los que decidían, los adultos eran los que hacían lo que tenía que decir el niño, y la crítica era pues que los niños eran como el florero, como el adorno, porque al final de cuentas no les permitíamos esa participación real, ¿sí? Entonces también es algo que pues que ellos van este, logrando ah, tener, ¿no? Participar. Ahora los niños hacen sus foros, sus convenciones, ¿sí? Sus reuniones. Entonces, qué complicado a veces a los papás que ellos sean libres, ¿no? De participar y de decidir. ¿Sí? Derecho de asociación y reunión, derecho a la intimidad, derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso. Y bueno, aquí algo bien importante que en México se ha vivido es esto de la migración. En la ley de México sí contempla los derechos de niños, niñas y adolescentes migrantes, ¿sí? Porque en últimos años nos han llegado muchísimas familias migrantes, ¿sí? Los niños de otros países, en cuanto llegan a México, tienen todos los derechos, ¿sí? Derecho a las tecnologías de información y comunicación, ¿sí? Entonces, pues las autoridades, permítanme un poquito, las autoridades federales de las entidades, o sea, de nuestros estados y de nuestros municipios, de todo lo que es la demarcación territorial de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, adoptarán todas las medidas que sean necesarias para garantizar estos derechos a niñas, niños y adolescentes sin ninguna discriminación de ningún tipo. Eso es lo que está marcado en la ley, ¿sí? En cuanto a los derechos de los niños y de las niñas y de los adolescentes. Dentro de nuestra ley también tenemos el título quinto que nos habla de la protección y restitución de estos derechos, porque es tan importante que conozcamos los derechos de los niños, porque si nosotros no los conocemos, no vamos a saber en qué momento se están vulnerando los derechos de los niños que nosotros atendemos, ¿sí? Otro ejercicio que van a hacer cuando vean el documental de Justicia para Gabriel es este, una lista de todos los derechos que fueron vulnerados en ese niño, ¿sí? Porque si nosotros no conocemos cuáles son sus derechos, no los podemos defender. Entonces háganlo, ¿sí? Y después hacen una revisión de los derechos para ver si sí sabíamos cuáles eran los derechos de ese niño. Sería interesantísimo. Ok. Entonces, hablando de lo que sería la protección y restitución de nuestras niñas y niños y adolescentes, en el título quinto de nuestra ley, en el artículo 114, nos dice que las autoridades federales de las entidades, este, y de los municipios, de las demarcaciones territoriales de México y de los organismos constitucionales autónomos, en el ámbito de su competencia deberán establecer y garantizar el cumplimiento de la política nacional en materia de derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y para ello, pues se tienen que poner políticas públicas emprendidas por estas autoridades para que realmente se garantice el ejercicio de los derechos de niños, niñas y adolescentes, para lo cual pues se debe de observar el interés superior de la niñez,
y asegurar la asignación prioritaria. Ay, fíjense qué interesante, cuando uno lee todo lo que es la ley, dice, qué bonito, ay, qué bonito está esto. Y desafortunadamente cuando volteamos y vemos la realidad, Mm. hijo, ¿Dónde es están? triste, ¿sí? Porque, bueno, ay, continúo mejor, ¿verdad? Para lo cual se deberá de observar el interés superior de la niñez y asignar y asegurar la asignación prioritaria de los recursos en términos de las disposiciones aplicables, ¿sí? Y qué conflicto tan grande poder sacar los recursos para los programas que están encaminados a los niños, ¿sí? Porque los niños y las niñas, pues son en México, no son sujetos que tengan la decisión para determinar quién va a gobernar, ¿sí? Y entonces, pues no son sujeto de atención, ¿cómo lo diré? Pues de las personas que están ahí encargadas de organizar. Bueno, continúo. Hablando, continuando con nuestra ley y hablando de nuestra sección segunda, aquí acuérdense que estamos hablando de la protección y restitución de los derechos. Tenemos una institución, ¿sí? Que es el DIF nacional. Este viene mencionado en el artículo 120 en la sección segunda. Yo trabajo en un DIF, ¿sí? Pero en un municipio de un estado. México tiene 32 estados, ¿sí? Este, y cada estado tiene un DIF del estado. Ahorita lo vamos a ver. Está mencionado en el artículo 120, sin prejuicio de las atribuciones que establezcan las demás disposiciones aplicados, le corresponde a la federación a través del Sistema Nacional DIF. Anteriormente, todos los casos de niños, todos absolutamente, se canalizaban a los DIF, ¿sí? Que es un sistema, es un organismo público descentralizado, encargado de coordinar el Sistema Nacional de Asistencia Social y pública y privada. Es promotor de la protección integral de los derechos de los niños y de las niñas, bajo el imperativo constitucional del interés superior de la niñez, así como del desarrollo integral de la familia, del individuo, de la familia y de la comunidad. ¿Sí? Hablamos de asistencia social y hablamos de protección a la infancia. Les comentaba que anteriormente todos los casos eran canalizados a DIF, todos absolutamente. Nadie intervenía, todo llegaba a DIF. ¿Sí? ¿Cuáles son los antecedentes de la creación de esta institución? ¿Sí? Pues esto se crea en 1961. Se hizo un programa que se llamaba el INPI, ¿sí? Tenía responsabilidad jurídica y patrimonio propio. Ujú. El propósito pues era proteger a la niñez por todos los medios a su alcance. Esto es en cuestión de alimentación, salud y educación. Este era el presidente en esa época, Adolfo López Mateos, ¿sí? Pero ahí en 1977 se fusiona este INPI, ¿sí? Y el Instituto Mexicano para la Infancia, ¿sí? Dando paso a la creación del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, al que nosotros conocemos en la actualidad como SDIF, ¿sí? Con la promulgación de la ley se crea el Sistema Nacional DIF. Este es en 1986. Se ampliaron sus facultades al otorgarle el carácter de coordinador de esfuerzos asistenciales
en las tres órdenes de gobierno. Aquí en México tenemos lo que es el Sistema Nacional DIF, que precisamente se encuentra en la Ciudad de México, que es nuestra ciudad capital. Pero también tenemos 32 sistemas estatales DIF en cada uno de los estados. Recuerden que les dije que México tiene 32 estados y cada estado tiene municipios, ¿sí? Zacatecas, por ejemplo, tiene 54 municipios, ¿sí? Creo que el mío, Valparaíso, es el último, ¿eh? Valparaíso, Zacatecas, porque hay un Valparaíso, Chile. Entonces, tenemos esa estructura que les puse ahí en la diapositiva, el sistema nacional, el sistema estatal y el sistema municipal, ¿sí? En todos lados tenemos esta institución DIF, ¿sí? Dentro de los sistemas existía lo que es una Procuraduría de Protección, perdón, Procuraduría, eh, era, ay, se me olvida el nombre, pero estaba dedicada, era del niño, la mujer y la familia, anteriormente. A partir de la ley que tenemos en el 2014, pues se retoma lo que es eh, las procuradurías DIF, ¿sí? En el artículo 121. Y aquí nos dice que para una efectiva protección y restitución de los derechos de niños, niñas y adolescentes, pues se reestructura el sistema DIF. Ahora nuestra Procuraduría es una Procuraduría de Protección Integral para niños, niñas y adolescentes, ¿sí? Son instituciones directamente responsables de coordinar las acciones de protección y restitución de los derechos de las infancias en México. Se le debe de considerar como uno de los ejes centrales de la ley general para cumplir con las obligaciones del Estado mexicano de todas las niñas y niños del país para que ellos puedan ejercer plenamente los derechos, ¿sí? En todos lados tenemos estas procuradurías de protección. Aquí también tenemos una Procuraduría de Protección Nacional y tenemos Procuradurías de Protección Estatales y tenemos las Procuradurías en cada uno de los municipios, ¿sí? Dentro de los DIF. ¿Cuáles son los protocolos para darle seguimiento a la atención de estos niños? Pues tenemos equipos multidisciplinarios. Aquí es bien importante la función del trabajador social, ¿sí? Para ello tenemos que estar capacitadas y tenemos que ser sensibles en la atención que nosotros ofrecemos a los niños, niñas y adolescentes. Aquí vuelvo a retomar el, el, el documental de Gabriel, ¿sí? Ay, me encantaría que lo vieran y que lo hubieran visto antes, ¿verdad? Para poder conversar en este momento, ¿sí? La importancia del trabajador social como parte de ese equipo multidisciplinario, junto con lo que es el abogado o el licenciado en Derecho aquí en México, el licenciado en Psicología y pues nosotros, trabajadoras sociales, ¿sí? En el artículo 123 de nuestra ley, pues tenemos que para solicitar la protección y la restitución de los derechos de los niños, pues se debe de seguir el siguiente procedimiento, ¿sí? En la Procuraduría se reciben, este, se detectan y se reciben todos los casos de restitución y vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, ¿sí? Se acercan por medio de trabajo social a la familia o lugar donde se encuentran esos niños a los que se les ha diagnosticado una vulneración en sus derechos, ¿sí? Se hace ese acercamiento y se hace esa investigación, ¿sí? Y se determina en cada uno de los casos cuáles derechos se han restringido y cuáles derechos están vulnerados y de qué manera podemos restituir esos derechos en niños, niñas y adolescentes, ¿sí? Pues mm, se elabora bajo el principio de interés superior del niño un diagnóstico sobre la situación de vulneración y ese plan de restitución.
de Derechos de los Niños. Pero para eso, vuelvo a repetir, es importante conocer los derechos de los niños, ¿sí? Porque entonces tú, trabajadora social, vas a llegar y vas a decir, todo está bien. En algún caso, en alguna galaxia, dice la maestra Anguiano, no sé si conocen a la maestra Anguiano, es una escritora de varios libros de trabajo social aquí en México, contemporánea y todavía vive, es muy cercana. Ella dice que en otra galaxia, dice, nunca digas nombre, siempre di en otra galaxia. Bueno, pues en otra galaxia hubo un caso donde la mamá de una niña de 5 años eh, tiene un delito contra la salud por sustancias. Entonces es encarcelada y la hija tiene esa hijita, pues se deja con una tía, ¿sí? Que creo que es enfermera, ¿sí? Entonces, por supuesto que se le da seguimiento al caso de la niña para ver en qué condiciones se encontraba y la trabajadora social iba y la visitaba, iba y la visitaba. Y resulta que al poco tiempo la niña fallece, ¿sí? Y cuando se le hacen los estudios, la niña había sido abusada y era golpeada, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con las trabajadoras sociales? Les vuelvo a invitar a que vean Gabriel, ¿sí? A veces no conocemos los derechos o a veces no desempeñamos bien la función para la que estamos, este, mm, en lo que estamos realizando, ¿sí? Entonces, invitación y tarea, apréndase los derechos. Por ahí vi que había 10 derechos no sé, ahorita lo checamos en el chat, ¿sí? Pero tenemos los derechos y tenemos, eh, mm, podemos detectar, ¿no? ¿Cómo que no vamos a saber que la niña no va a la escuela, que la niña está espantada, que la niña, este, mm, no come bien? O sea, son derechos que nosotros podemos incluso hasta intuir, ¿sí? Y se le da seguimiento a cada una de las acciones del plan de restitución de derechos hasta cerciorarnos que todos los derechos de esa niña o de ese niño o ese adolescente se encuentren garantizados, ¿sí? Entonces, pues esta es parte del trabajo que realizamos. Tenemos algunas herramientas, ahí les puse las imágenes que se utilizan. Estas herramientas, em, pues no las tiene el DIF, el Sistema Nacional DIF. Y aquí vienen incluso una lista de los derechos y el trabajo que tienes que hacer como trabajador social, como psicólogo, como abogado, para, para hacer ese diagnóstico, para hacer ese seguimiento y para hacer esa restitución. Y aquí volvemos a mencionar lo que yo les platicaba hace ratito, ¿no? O sea, se oye muy bonito, pero de repente no se tienen los medios para lograr restituir todos los derechos a esos niños, porque a veces se está viviendo hasta violencia estructural, violencia del sistema, o sea, que nos dice que derecho a, a, una, em- a, a una vivienda, a la alimentación, a la educación. Bueno, sí tenemos niños en comunidades donde no hay escuelas y donde tienen que caminar muchos kilómetros. ¿Cómo restituimos esos derechos? ¿Sí? Tenemos una situación terrible con la violencia y con los grupos. ¿Sí? ¿Cómo restituimos el derecho a una vida libre de violencia? ¿Cómo restituimos el derecho a vivir en una familia cuando ya no encuentran al papá? ¿Sí? Son situaciones demasiado complejas y que están sucediendo. ¿Sí? En el capítulo tercero del Sistema Nacional, hablamos del Sistema Nacional de Protección, decía la maestra Ernestina, ¿qué es el CIPINA? Bueno, aquí rápidamente les voy a platicar lo que es el CIPINA. Lo encontramos en el artículo 125 eh, de de la ley, ¿sí? Pero hay una pregunta por ahí que me aparece, ¿qué pasa cuando un niño cumple la mayoría de edad?
complicado, ¿sí? Es muy complicado. No tenemos en México garantizadas fuentes de empleo, ¿sí? Ni siquiera para los profesionistas. Entonces, imagínense para un niño que estuvo institucionalizado y sale, ¿sí? Los pronósticos no son buenos, ¿sí? Vivimos una situación social demasiado compleja, terrible, ¿sí? Entonces, pudiera platicarles pues de situaciones, ¿no? O de casos que yo he conocido muy de cerca. Entonces, dice Juana, igual aquí en Perú, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Mm, pues terminan mal. ¿Con quién estamos compitiendo las instituciones, las familias? Aquí, con los grupos organizados, ¿sí? Porque los jóvenes se sienten, no tenemos líderes, pues, no tenemos fuentes de empleo, ¿sí? Y quien nos está acogiendo, pues es el que le está prometiendo la luna y las estrellas. Entonces es una lucha muy dispareja, ¿sí? Artículo 125, bueno, para asegurar una adecuada protección de los derechos de los niños y adolescentes, pues se creó este sistema, Sistema Nacional de Protección Integral, como una instancia encargada de establecer instrumentos, políticas, procedimientos, servicios y acciones de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Y la estructura de estos CIPINAS, este, pues es igual que los DIF, ¿sí? Tenemos un CIPINA nacional, tenemos 32 CIPINAS en cada estatales, una en cada estado, y tenemos los CIPINAS municipales en cada municipio, ¿sí? La creación de este sistema nacional eh, se da en el 2015 como un mecanismo de coordinación de las políticas de niñez y adolescencia en México, ¿sí? Quien ejecuta es las procuradurías, ¿sí? Donde el abogado funge como el tutor de los niños, ¿sí? Y el CIPINA es quien está ahí coordinando y creando políticas públicas y estrategias. Mm, Se crea porque, bueno, viene en la ley. Se formaliza un mecanismo que tiene entre sus principales atribuciones generar una nueva manera de realizar políticas públicas. Se supone que CIPINA debería de estar muy atento cuando se hacen los planes de gobierno, ¿sí? Los programas operativos, para que se diera mayor prioridad en los programas, en los proyectos donde va a beneficiar a más niños, ¿sí? ¿Quiénes lo integran? Bueno, el presidente, ¿sí? La figura mm, de la presidenta en este momento, pues sería la que representa el CIPIN, ¿sí? 8 dependencias federales: Secretaría de Gobernación, Secretaría de Relaciones Exteriores, Sedesol, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y, por supuesto, lo que es el Sistema Nacional DIF del que ya platicamos, ¿sí? Este sería a nivel nacional y, por supuesto, todos los gobernadores. Tenemos 31 estados y lo que es la Ciudad de México, ¿sí? Y en la Ciudad de México, pues tenemos una jefa de gobierno, la Fiscalía, la Presidencia de los Derechos Humanos, la Presidencia del Instituto Federal de Telecomunicaciones y por supuesto que invitados permanentes, presidentes de cámaras de diputados, de senadores, representantes del Poder Judicial, asociaciones,
etcétera, ¿sí? Todas estas personas se supone que son claves y que lo que se pretende es que funcione este CIPINA. Bueno, ya lo comenté. Tenemos el Consejo, el CIPINA Nacional, la Procuraduría Nacional, un Consejo Consultivo Nacional, los 32 leyes. En Zacatecas tenemos también nuestra ley, y 1800 sistemas eh, municipales, ¿sí? En Zacatecas, ahí está mi estado de Zacatecas, está justamente en el centro de México, ¿sí? Todos invitados para venir a conocer México y por supuesto Zacatecas, ¿sí? Y se publica la ley en julio del 2015. Fíjense, ya tenemos 9 años que se publicó la ley y que, como lo decía la maestra Ernestina, seguimos avanzando, pero a pasos chiquitos, chiquitos, chiquitos. Algo que no nos ayuda son los cambios de gobierno, porque, por ejemplo, el sistema nacional hace el esfuerzo de poner los IPINAS en los estados y los IPINAS de los estados hacen el esfuerzo de poner los IPINAS en cada municipio, primeramente de mm, de lograr que los presidentes en los municipios acepten el CIPINA, ¿sí? Pongan una persona, den el recurso, después capaciten a la persona, empiecen a trabajar, cumplan lo que se establece en la ley, hagan los reglamentos. Aquí en mi municipio ya tenemos reglamento en el periódico oficial. Y cuando ya lograron todo eso, ¿qué creen? Se terminó la administración, ¿sí? Y tenemos que volver a empezar. Y logramos todo eso que ya les platiqué y se terminó la administración. Y muchas administraciones pues despiden al personal. Los trabajadores sociales aquí somos uno de las profesiones en estos sistemas municipales de IPS y CIPINAS o instituciones que son de gobierno. am, Somos muy vulnerables porque se terminan las administraciones que duran 3 años en los municipios y despiden, porque si la administración es de otro color o de otro partido, pues ellos traen a su gente, ¿sí? Entonces creo que de alguna manera por ello no se avanza, porque estamos iniciando, ¿sí? Entonces, pues creo que eso es ahí, ¿sí? Bueno, ¿qué hace la coordinación operativa del Sistema Nacional de Protección? Esto recae en un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, en la Secretaría de Gobernación, y que ejerce las funciones de secretaria ejecutiva. Apoya al Sistema Nacional de Protección en la ejecución y seguimiento de los acuerdos. Celebra convenios de coordinación, colaboración y concretación con instancias públicas y privadas. Administra el Sistema Nacional de Información sobre niñas, niños y adolescentes. Fíjense, esto es interesante, ¿sí? Porque hablamos del sistema de información. Preguntaban qué pasa con los niños que salen cuando están institucionalizados. Yo he hecho 3 diplomados precisamente con CIPINA Nacional y, y algo que se observaba es que no tenemos suficiente estadística, ¿sí? No tenemos, nos falta mucho trabajo en cuanto a lo que tiene que ver con niños, niñas y adolescentes, ¿sí? No sabemos de niños institucionalizados, no sabemos de niños indígenas, tenemos de niños indígenas, tenemos lo que es el INEGI, Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, ¿sí? Hace un censo general cada 10 años y que hace diferentes encuestas. Y de repente de ahí tenemos información, ¿sí? Pero no tenemos tanta información sobre niños, niñas y adolescentes. Nos falta trabajo. Pero como no tenemos todavía am, no le damos todavía esa importancia, entonces todavía nos falta trabajo, ¿sí?
Continuamos. Ay, les quería platicar, este es un breviario cultural, ¿sí? Un programa nacional que se llama el PRONAPINA, ¿sí? El primero se hizo el 16 de agosto en el 2017 y se publicó en el Diario Oficial de la Federación. Esto fue en el programa nacional de la administración del 2016 al 2018, ¿sí? Y se dice que este respondía a un nuevo paradigma de derechos para este grupo poblacional, o sea, hablando de niños, niñas y adolescentes, ¿sí? Y contiene las políticas, objetivos, estrategias y líneas de acción e indicadores prioritarios en materia del ejercicio, respeto, promoción y protección integral y especial de los derechos de niños, niñas y adolescentes en México. Este grupo poblacional pues nos representa un tercio de la población nacional, con lo cual se establece el interés superior de la niñez como el centro de las acciones públicas a nivel federal, y con esto se cumplía con lo establecido en el artículo 4 de nuestra Constitución, ¿sí? Y para elaborar este PRONAPINA, así se le llama, pues se contó con la participación de los tres poderes que tenemos aquí en México, ¿sí? De los tres poderes de gobierno, ¿sí? Aparte de los organismos autónomos, organización de la sociedad civil, organismos internacionales, eh, sectores privados y académicos. Y aquí algo bien interesante es que por primera vez hubo participación activa de niñas, niños y adolescentes, ¿sí? Y este PRONAPINA eh, se vuelve a publicar en el Diario Oficial el 31 de diciembre, el reciente, del 2021, ¿sí? Decreto por el que el titular del Ejecutivo Federal, nuestro presidente, aprueba este programa nacional, el cual contiene acciones prioritarias del gobierno federal para garantizar los derechos de la niñez y adolescencia de nuestro país. Este PRONAPIN es un programa de carácter especial que deriva del Plan Nacional de Desarrollo y responde al mandato establecido en la Ley General. Sí, es un programa que igual está en función, pero igual no se logra concretar. O sea, está completo, está ambicioso, pero nos quedamos cortos con los recursos que no tenemos todavía para poder darle pues, esa, esos derechos a nuestros niños, niñas y adolescentes. ¿Sí? Les comentaba que el primero se hizo en el 2000. Ah, este es otra estrategia, perdón, que se llama 25 al 25, ¿sí? Que también desprendió de la ley general y de las acciones de México, para trabajar en pro de los derechos de los niños, ¿sí? Este fue encabezado por el secretario de gobierno en el 2016, que era el licenciado Miguel Osorio, ¿sí? Y él presentó esta estrategia que se llamó 25 al 25, que se cumple el próximo año. ¿Sí? 25 objetivos nacionales de derechos de niños, niñas y adolescentes. El propósito pues era generar una política nacional de derechos a largo alcance para este grupo poblacional. O sea, que quedaran establecidos desde el 2016 para que en el 2025, que son 9 años, se pudieran cumplir. Fíjense, ya los vamos a cumplir el siguiente año, ¿sí? Y vamos a ver cuáles son los avances que hubo. Estos 25 al 25 representa que las generaciones de aquel tiempo y futuras, ahora ya en este tiempo, contaran por primera vez con una política nacional de derecho integral que privilegiara el interés superior y su derecho a la prioridad, ¿sí?
Con esto pues se daba cumplimiento a lo establecido en la Convención de los Derechos de los Niños, la Constitución Política y la Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Ay, justo. Te iba a decir, vamos terminando, querida coleguita linda, porque la hora es nuestro peor, ¿no? Lo sé, Nuestro peor marcador. así es. ¿Cuáles son? Bueno, se los voy a dejar de tarea o se los vamos a poner en la página del Ok, CELATS. Ujú. ok. Y bueno, esto es lo que se hace. México ha tenido la voluntad, se han establecido estrategias, se ha hecho la ley, se ha creado el CIPINA, se ha reformado el DIF y seguimos trabajando, ¿sí? Por nuestros niños, niñas y adolescentes. Y como, seguramente ustedes lo piensan, nos falta mucho, nos Mm, falta mucho, ¿sí? Pero nosotros somos piezas fundamentales, partes muy importantes, ¿sí? Dicen por ahí que dentro de lo que es la teoría de los sistemas, dicen que el ala de el vuelo, a ver, déjenme, se los explico. Dicen que el aire que hace una mariposa cuando vuela puede cambiar el ecosistema, ¿sí? Entonces imagínense qué podemos hacer nosotros, que ya nos conocemos, que ya nos encontramos y que tenemos este interés y este amor especial por, por los niños, niñas y adolescentes. ¿Sí? Yo creo que podemos hacer mucho. Y bueno, ¿cómo empezamos? Pues definiendo cuál es nuestro concepto hacia las infancias, entendiendo qué fue lo que nosotros vivimos, ¿sí? Curándonos, ¿sí? Haciendo este cambio. Seamos parte de ese cambio importante para empezar, pues, a generar, ¿sí? Estos cambios que nos hacen falta. No, no hagamos como que sí, pero que no. Seamos congruentes, trabajemos y hagamos ese cambio. Pues no sé, maestra, si haya por ahí alguna Sí, duda, creo que hay sí, muchas. acá hay algunas preguntas que nos gustaría que compartamos para que, aunque no son más que preguntas, son reflexiones. Sí, Pero, claro, hay una afirmación que el niño es la etapa de vida muy importante porque forma su personalidad. De hecho, antes se castigaba al niño con férula. Bueno, eso sí lo leíste. sí, Yo no quiero ser mamá, nos dice acá una persona. sí. Hay baja natalidad, hay Y, baja y eso, autoestima. maestra Ernestina, y eso se vale, ¿eh? Sí. Es complicado. Yo tengo un tema que hablo de competencias parentales y, y ahí hay esa parte donde no todas las mujeres tienen el instinto materno. ¿Sí? Hay quienes de veras, ¿no? Y el caso de la niña que les platiqué que tenía quemaduritas de cigarro, cuando yo la veo a la mamá, ella tenía una mirada perdida, Mm, perdida, y las mamás vemos diferente, ¿sí? sí. Entonces, pues es muy respetable, ¿eh? Claro, sí. A otra persona nos Adelante. dice si no podíamos hablar, bueno, de antes, ¿no? Hablar, había castigo, sí, siempre se nos decía plática de adultos, es plática de Sí, adultos, con sí, una mirada que nos daban, ya sabíamos qué debíamos hacer. sí. Justicia, justicia para quién, ¿no? Justicia para quién. Ah, Eh, justicia para el pequeño Gabriel, para el pequeño Gabriel, el derecho de los niños también va de la mano con la responsabilidad que tienen, por sí, supuesto. obviamente. Y ese tema es bien controversial, maestra Ernestina, porque Sí. nosotros cuando llegamos a las escuelas a hablar de los derechos de los niños, lo primero que nos dicen los maestros es, ¿y las obligaciones? Tenemos que entender que el derecho de los niños ha sido una lucha y ya lo Mm, vimos a través de los años, ¿sí? Porque no existían derechos, mm, porque a ellos eran un objeto más a los que ni siquiera se les respetaba el derecho a a ese sobrevivir. Por eso, por eso sí tenemos que hablar de derechos, ¿sí? Y a nosotros como adultos y como papás nos corresponde inculcarles las obligaciones, pero no, pero que se nos quite esa costumbre de decir, ¿y las obligaciones? Porque estamos en esa lucha todavía para que nosotros creamos.
y aceptemos que los niños son sujetos de derechos y que todos absolutamente debemos de garantizárselos. Perdón, No, está adelante. bien. En la actualidad a los niños se les escucha sus opiniones, los padres tienen que tenerlo presente, pero sí, no sé, bueno, ahí, perdóname, no sé si Sí, en tu país, pero acá todavía tenemos una cultura muy jerarquizante, muy autoritaria. Se le escucha de repente en otros espacios, ¿no? De repente en la escuela, en otros espacios, pero en los espacios familia, entorno, claro, comunidad, siento que aún no. Después comento yo, así es. pero me adelanté Sí, un poquito. claro. No, pero es cierto, maestra. Por eso esa importancia de nosotros entender cuál es nuestro concepto de niño, Mm, porque nosotros lo hacemos. Aunque seamos la trabajadora social, la psicóloga, la licenciada, de repente el niño comete un error y ya le dimos el manazo. Dios mío. Sí, Ya. Hay una sí. consulta. ¿Cómo Al- funcionan los hogares, albergues de niñas, niños y adolescentes en México? Juanita González nos pregunta. em, tenemos, es un tema complejo también porque incluso en un diplomado que yo llevo, vemos todas las carencias que hay y todos los atentados o todas las vulneraciones a los derechos de los niños dentro de estos lugares. No son bien vistos. Y de hecho, Mm, nosotros tenemos la indicación de que una casa hogar o un centro de internamiento para niños, niñas y adolescentes es en la última instancia. mm, Sí, así es. sí. Bien, muchísimas gracias, maestra Hilda Triana Reyes. Gracias por compartir tus conocimientos, tus experiencias y sobre todo esta sensibilidad frente a esta población eh, tan pequeña, tan chica. No quiero decir que Mm, necesita sobreprotección, simplemente mm. quiero decir que nos Derechos. necesita porque son todavía vulnerables y tienen sus derechos, ¿no? Hay que reconocerlo y creo que eso es importante y desde que comenzaste con este ejercicio de mirar como niños, creo que nos has llevado a un espacio donde hemos tenido la capacidad de sentir, de emocionarnos, de darle una mirada a esa parte histórica que nos has relatado con tanta, ¿no? Con tanta, digamos, verdad. Yo me había olvidado de esa etapa, fíjate, me había olvidado y gracias por recordármelo. Entender que los chicos y los niños y las niñas eran propiedad de los padres, entender que consideraban que porque no tenían alma podrían ser asesinados y luego darse la vuelta y decir si tienen alma, entonces solo los podemos abandonar. Esa ambivalencia en las actividades para los adultos, los castigos físicos, castigos psicológicos, que aún perduran, ¿no? Hay situaciones, aun cuando tengamos la Declaración de los Derechos del Niño con esos principios que desde el punto de vista teórico son tan importantes y ojalá podamos interiorizar cada uno de nosotros, entender lo que es la no discriminación, entender lo que es el interés superior del niño en relación con las decisiones que van tomando los adultos, entender lo valioso que es la supervivencia y el desarrollo de ellos en un ambiente saludable, ¿no es cierto? El que aprendan, entiendan que tienen que expresar sus opiniones, creo que son puntos muy, muy valiosos que hemos recorrido en tu exposición, pero a mí en lo particular me ha hecho recordar antes de la ley, antes de la Convención de los Derechos del Niño, antes de que se diera, cuando habían solamente estos 10 principios, 10 derechos, perdón, estos 10 derechos que has mencionado. En Tacna, yo soy de Tacna, tuve la oportunidad de generar un espacio en defensa de los derechos del niño que no sabíamos cómo ponerle de nombre, pero luego sale el código, la convención, y nosotros le pusimos Defensoría de los Derechos del Niño y fue una de las primeras que se generó y creo que eso a uno lo va arrastrando como un ser humano sensible frente a este grupo humano. Y en ese momento, la verdad, habían, creo que, mayores decisiones políticas para apoyar a las defensorías del niño y el adolescente, donde había un abogado, un psicólogo, un trabajador social como mínimo, pero luego como
Al igual que en tu país van cambiando los gobiernos y sacan al abogado para otro espacio, para que asesore legalmente, sacan a la trabajadora social para que atienda a otro público, etcétera, etcétera, y se van un poco descomponiendo, aun cuando hay una lucha grande. Yo siento que sí, las defensorías pueden ser, digamos, un espacio de defensa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, si es que mantuvieran una relativa estabilidad, capacitación, compromiso, etcétera, etcétera, ¿verdad? Siento que ha cambiado mucho, ha variado demasiado, hemos retrocedido un poco, cumplimos con ciertos requisitos, como en tu país, que el comité técnico, el comité evaluador, que si las autoridades, que si los alcaldes, el alcalde crea su defensoría por cumplir, pero en realidad, y con las disculpas de aquellos que son buenos, Exacto, porque de todo hay, por cumplir, pero en el fondo están viendo cómo utilizan, inclusive ha habido una oportunidad que tenía una reunión con defensorías que dijeron que ahí los mandaban de castigo, ¿no? De castigo iban ahí claro, porque, ¿no? sin O sea, amor. me quedé pero súper congelada y dije, Dios, ¿cómo hemos retrocedido? Porque han habido momentos muy interesantes en los cuales han habido a través de UNICEF encuentros de niñas, niños y adolescentes a nivel nacional, donde venía gente de los departamentos a hacer encuentros a nivel nacional y se iban eligiendo. En fin, yo tengo una promoción por ahí que andan hasta por algún lado del mundo. No están en Perú, algunos se han ido al extranjero, en fin, pero ha habido un buen momento, ha habido, pero ya cuando cambian, ¿no? Las políticas de Estado, los gobiernos como que le van quitando peso. Ahora estamos en el Ministerio de la Mujer, no digo que sea malo para nada, pero ya como que se va confundiendo también. Ahí hay una Dirección General de los Derechos, perdón, de las Defensorías donde va funcionando. Ya vamos a conversar sobre esto con los colegas que están participando en estos eventos, pero nada más le hago un recuento por la experiencia que llevo en este quehacer, al igual que tú, de mucho compromiso, de mucha, ¿qué te digo?, sensibilidad frente a nuestra niñez, a nuestra adolescencia, pero necesitamos programas preventivos, más que de Por atención, supuesto, preventivos, donde exacto. trabajemos autoestima, trabajemos inteligencia emocional, manejo de emociones, en fin, ¿no? Todo lo que es prevención a mí me llama y Uy, sí. tenemos a través del núcleo temático con el cual te hemos invitado y estamos compartiendo, hemos tenido la oportunidad de trabajar en 3 instituciones educativas, 3 años seguidos en diferentes, y ahí podemos contactar con con el mismo grupo humano para seguir avanzando y no dejar de lado este quehacer, porque en mi país lamentablemente se quitó una norma que Mm, obligaba que en cada escuela debiera haber un trabajador social como mínimo. Ya no existe, pero siempre les digo, pero tampoco nadie nos prohíbe. Y hay que seguir exacto. haciendo, hay que seguir Y trabajando, hay es que seguir, triste ¿no? porque Apostando por la juventud. aquí se puso eso y bueno, no se ha cumplido y seguimos esperando que se cumpla, Claro, que claro. Bien. pues mucho trabajo tenemos. Agradecimiento infinito, y les comparto que el 23 de noviembre vamos a tener reflexiones desde la aplicación del Código de los Derechos de Niños y Adolescentes a cargo de la magíster Isabel Navarro. Ella es docente de la Universidad Nacional San Marcos y además es abogada. Así que ahí vamos a desmenuzar toda nuestra norma para ver y agarrarnos de cada artículo y tener las herramientas necesarias para seguir adelante en este reto tan importante. Muchas, pero muchas gracias, mi estimada maestra. La verdad, compartir con usted ha sido así, tocarme nuevamente el corazón para decirme, no lo dejes, Tina, ya estás mayor, pero no importa, hay que seguir adelante, así que vamos, Claro que vamos sí. con el mismo. Gracias, Hilda Triana. Muchísimas gracias Muchísimas gracias a también. todos y estoy a sus órdenes. Gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien quiere decir algo? Todavía estamos entre la hora. Gracias, Juanita González, por acompañarnos siempre. ¿Alguien quiere decir algo? Levante su manito y miren, tenemos campo abierto. Todavía tenemos unos Tenemos, minutitos. todavía tenemos minutitos, no se queden con la duda. Acá está Juanita, va a tomar la palabra. Dale el micro, Violetita, por favor. Gracias, Juanita, por acompañarnos. Viole, dale micro. Ahí está, o no, se perdió. No te pierdas, Juanita, no te pierdas. Violeta. A veces la tecnología tiene sus cosas, ¿no? Hola, sí, acá Claro. estoy, Ahí aquí está. estoy. Listo, adelante. Gracias, gracias, sí.
No, no tenía preguntas, solo agradecer por Ah, la oportunidad de muchísimas conocer esta gracias, Juanita, experiencia de por tu México. presencia. Gracias, no Gracias. era pregunta. Ya. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta, complementar algo? Están con el micro, pueden hacer uso del micro y si no, bueno, quiere decir que ha estado todo muy claro. Un abrazo Sí, enorme, Hilda. Qué bueno que tengas esta formación de psicoanalista, creo que eres, porque ahora con el trabajo, psicoterapeuta sí, psicoterapeuta, de es- familia, ajá. ay, qué bueno, porque ahora, ay, no se olviden de aprender por favor, para tomarnos una fotito, ya me estaba olvidando la foto, por favor. Ahora tenemos el trabajo social clínico, pues, que nos está dando una digamos, una formación, una especialidad para ir trabajando en diferentes formas de abordaje terapéutico. A ver, prendan sus camaritas, por favor, para tomarnos una foto. Gracias, Zoila. Rosita Marisa, gracias. Tomémonos una fotito, por favor. Lilia, gracias. Marcela, Verónica, Hilda. No se pierdan Vilma, Irma, Guadalupe. Ya, ni modo. Con las que estamos, ni modo. No van a Tómanos. salir en la foto, ¿eh? Sí, son, es importante. Ya lo difundimos, mañana difundimos esto. Muy Muchísimas bien. gracias, Hilda, Triana. Muchísimas gracias y no olviden la tarea. Ay, Justicia ¿verdad? para el pequeño Gabriel en Netflix. Hagan una lista de los derechos que ustedes consideran que fueron vulnerados en ese niño, ¿sí? Háganse Muy ese bien. examen, Ok. piensen, Sí, porque piensen es como tan difícil cambiar la mentalidad, ¿no? ¿Verdad? Lo que está sí, acá, pero parece fijado con clavo, no cambia. y fíjense Sí, qué triste porque a veces lo que a nosotros no nos gustaba que nos hicieran de niños o eso. nos dijeran de niños, lo decimos, Sí, pues. ¿sí? Y nos encontramos con ay, eso no me gustaba y yo lo estoy haciendo, ¿sí? Ah, ¿verdad? En, en la presentación al final tenía un concepto que también les quiero dejar de tarea. El concepto es adultocentrismo, Ajá. ¿sí? Pensamiento adulto con relación con los niños, algo así, ¿no? ¿Sí? Muy bien, muchas gracias Investiguen. nuevamente, un abrazo a cada una, nos estamos viendo. Profesora, en cualquier momento la molestamos, ¿ah? Por su experiencia, por su recorrido en ese campo tan bonito desde su país, pues ahí estaremos intercambiando opiniones, Estoy reflexionando. a sus órdenes y Gracias. pues ahí tenemos también nuestra página de Colegio de Trabajadores Sociales del Estado de Zacatecas. Ah, muchísimas gracias, ahí entraremos a buscarla. Muy amable, muy Claro amable. que sí. Muchas gracias. Abrazos a todos. Hasta pronto, Hasta luego. colegas. Mañana nos vemos, Marisa. Mañana estamos con alumnas. Excelente.